Buenas tardes a todos, soy Nicolás Bronzovich del programa Preside Internacional. A las 5:30 de este lunes 24 de agosto les doy la bienvenida desde acá, desde Napaliofú, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, y les agradezco por sumarse a esta charla que se denomina ¿Qué podemos esperar del trigo en ambientes cálidos como los del norte de Argentina y Paraguay? Y que nos va a estar presentando hoy Pablo Abate. Les cuento muy brevemente que este taller surgió como propuesta del Programa Internacional de APRESID, en el que tuvimos algunas experiencias de transferencia tecnológica en algunos países de África del Oeste y varios países de África, sobre todo basados en maíz y soja, pero que el año pasado, particularmente en Guinea, con ayuda de Pablo para correr modelos y simular balances hídricos, nos fue brotando la pregunta de qué podía pasar con el trigo en esos ambientes cálidos. Bueno, teniéndolo a Pablo ahí con nosotros en el equipo, por supuesto, tuvimos en mente a todo el trabajo de la red, y además hemos leído algunos trabajos que Pablo tiene hecho en comunidad o en coautoría con técnicos paraguayos, así que se nos ocurrió que podíamos empezar a desatar la respuesta de esta pregunta, enfocándonos más en países del Cono Sur. Y después Pablo, por supuesto, nos sorprendió con todo un trabajo, con una red de técnicos que hoy, por suerte, van a estar acá presentes y superó ampliamente nuestras expectativas y creo que va a superar las de ustedes. Les recuerdo que a lo largo de la presentación pueden ir mandándonos preguntas en la sección esa que tienen a la derecha de su pantalla y que al final de la presentación todos los autores de este trabajo van a estar presentes para tratar de dar respuesta a sus consultas. También les recuerdo que en la plataforma del Congreso pueden buscar a los disertantes, en la sección asistentes, en la sección disertantes pueden encontrar a los distintos disertantes además, y hacerle consultas de manera personal si es que no nos alcanza el tiempo hoy para el diálogo. Nobleza obliga a invitarlos a pasar por el stand de APRESID, que en la sección del hall comercial, ahí van a poder encontrar información sobre los programas de la institución, van a encontrar charlas en vivo, hay contenido específico para los asistentes al Congreso, así que no dejen de pasar. Y bueno, como les decía, esto es todo un equipo grande que voy a presentar muy brevemente a cada uno para que podamos conocer todos los que estuvieron trabajando en este taller que vamos a presentar hoy. Pedro Chávez Sanabria es ingeniero agropecuario, magíster en producción vegetal, es mejorador del programa de investigación de trigo del Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria en Capitán Miranda, es profesor en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Itapuá y en la Universidad Católica de Itapuá en Paraguay. Ana María Brach es ingeniera agrónoma y magíster en producción vegetal, es investigadora en manejo del cultivo de trigo, es responsable de la red del Instituto Nacional de Semillas de Ensayo de Cultivares de Trigo en el INTA Reconquista en Santa Fe, en Argentina. Celsa Balbi es ingeniera agrónoma y magíster en producción vegetal, es profesora adjunta de la Facultad de Ciencias Agrarias en la Universidad Nacional del Nordeste, es miembro de la Mesa Provincial de Trigo de Corrientes, es investigadora, directora de proyectos de la Secretaría General de Ciencia y Técnica, vocal de la Asociación Argentina de Economía Agraria y consejera del Interregional Corrientes también en Argentina. Alejandra Weiss es ingeniera agrónoma y alumna de posgrado en producción vegetal, fue investigadora en mejoramiento de trigo y responsable de la red del Instituto Nacional de Semillas de Ensayo de Cultivares de Trigo en INTA Sáenz Peña, en Chaco, y actualmente es Market Developer en el noreste argentino para Corteva. Daniel Enrique Gamboa es ingeniero agrónomo, es investigador principal de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres en Tucumán, Argentina, es coordinador de los proyectos de trigo y maíz del programa Granos de esa misma Experimental Obispo Colombres, es responsable de la red INASE de ensayo de cultivares de trigo también en Tucumán, Argentina. Por último, el disertante Pablo Eduardo Abate, ingeniero agrónomo, magíster en producción vegetal y doctor en ciencias agrarias, es investigador en ecofisiología y modelado del cultivo de trigo en el INTA Balcarce, es profesor de posgrado en distintas facultades nacionales, es responsable de la red del Instituto Nacional de Semillas de Ensayo de Cultivares de Trigo en el INTA Balcarce y es miembro también del Comité Científico de Cereales de Invierno del INASE en Argentina. Ahora sí, señor director, los dejamos con Pablo y su presentación y nos vemos en las preguntas. Bueno, voy a hablar de qué podemos esperar del trigo en ambientes cálidos del norte de Argentina y Paraguay. Y esta es una presentación que preparamos junto con Pedro Chávez de IPTA Paraguay, Ana Brach de Reconquista, Celsa Balbi de Corrientes, Alejandra Huel de Sáenz Peña y Daniel Gamboa de Obispo Colombres, Tucumán.
Y la presentación va a consistir en analizar el clima de Paraguay y Argentina en función de cómo esto afecta el rendimiento del trigo. Y después vamos a considerar los datos reales de rendimiento departamental y obtenidos en ensayos comparativos de rendimiento. Y finalmente vamos a sacar algunas conclusiones y realizar algunas sugerencias. Bueno, lo primero es importante delimitar a qué zonas vamos a referir. Vamos a hablar de la producción de trigo en latitudes menores a 30 grados. Y eso comprende gran parte de la Argentina, el norte de Argentina y todo Paraguay. Toda esta zona rosa. En rosa oscura lo que tenemos son los departamentos que tienen estadísticas de trigo a través de por lo menos 10 años. O sea, son zonas o departamentos productivos en forma casi permanente. Y dentro de esta zona tenemos algunas localidades donde se realizan con frecuencia ensayos comparativos de rendimiento. En Tucumán tenemos varias que se van rotando, que las hemos considerado todas como una misma zona. En Santiago del Estero tenemos en Las Breñas. En Chaco tenemos, en Santiago del Estero tenemos Santiago del Estero La María. En Chaco tenemos Las Breñas y Roque Sáenz Peña. En el norte de Santa Fe está Reconquista. En Corrientes está Mercedes. Y acá tenemos en Paraguay la localidad de Capitán Miranda. También vamos a mencionar, para tener alguna referencia de comparación, dos localidades, una que es Balcarce y otra Bordenave. Estas dos están en la zona triguera típica, a latitud bastante parecida, pero tienen diferencia en cuanto al nivel de precipitaciones que recibe cada una. Una primera cosa que es importante tener en cuenta es que esta zona de baja latitud, donde se hace trigo, implica un poco más de 400.000 hectáreas en Paraguay, que es el 100% del trigo paraguayo, y un poco más de 1 millón de hectáreas en Argentina, con lo cual representa el 18% de nuestra superficie sembrada, lo cual no es poco. Bueno, entonces vamos a considerar las características climáticas de esta zona, y lo primero que podemos ver es que si consideramos las precipitaciones, la precipitación en el área pampeana típica, la producción de trigo en el área pampeana típica se desarrolla en precipitaciones que van entre 700 y 300 milímetros. Y si nos vamos al norte, buena parte de la zona que vamos a analizar corresponde a ese nivel de precipitación. Hay algunas localidades, como por ejemplo Corrientes y Capitán Miranda, que reciben más precipitación, y a otras como Tucumán y Santiago del Estero, que reciben menos. Pero es bastante variable y algunas localidades comparten con precipitación como la zona pampeana. En cambio, si nosotros consideramos la temperatura, vemos que la mayor parte de la producción triguera argentina se realiza con temperaturas que, digamos, están por debajo de los 18 grados. En cambio, cuando hablamos de bajas latitudes, tenemos situaciones por arriba de esa temperatura. Por eso es que nos estamos refiriendo a esta zona norte como zona de localidades cálidas. Por supuesto que lo que queda excluido son aquellas localidades que tengan una alta elevación, porque ahí ya no serían cálidas. Bueno, para analizar cómo el efecto del clima sobre el rendimiento, nos vamos a basar en este concepto, que es tener en cuenta cómo crece la espiga en el cultivo de trigo. Acá tenemos cómo crece la espiga sin grano, o sea, después de alcanzar la floración el peso de la espiga permanece constante, y durante el llenado del grano lo que va a ocurrir es el aumento del peso de la espiga, pero a través del grano. Y si consideramos este crecimiento de la espiga, podemos separar el cultivo en 3 etapas. Una primera etapa que corresponde al macollaje y primera parte en cañazón, donde lo más importante que ocurre en el cultivo es la generación de área foliar para captar radiación. Una segunda etapa, que es donde crece la espiga, que lo más importante que ocurre durante esta etapa es la formación y generación de granos, y al final de esta etapa, que termina una semana después de antesis o después de floración, ya quedó definido el número de granos. Y hay una tercera etapa donde lo que ocurre es básicamente el llenado del grano que se definió en la etapa anterior. Y es importante distinguir estas etapas porque el clima afecta el cultivo en cada una de estas etapas en forma distinta.
Bueno, un enfoque ya bastante difundido es estimar el número de granos potencial a través del cociente fototermal, que es el cociente entre la radiación y la temperatura. Bueno, y nosotros hicimos un estudio de cómo reaccionan distintos cultivares al cociente fototermal y lo que hemos encontrado, y además coincide con la revisión que hicimos de la bibliografía, es que los distintos cultivares básicamente tienen una respuesta paralela al cociente fototermal. En otras palabras, estimar el rendimiento de un cultivar, perdón, no el rendimiento, el número de granos, estimar el número de granos de un cultivar en particular no es fácil sin datos previos porque hay distintos niveles de fertilidad. Pero estimar las variaciones de rendimiento entre un bajo coeficiente fototermal y otro más alto, eso es bastante fácil de hacer y la estimación es bastante segura. O sea, las variaciones de rendimiento a través del número de granos las podemos estimar bien. Y por otro lado, cuando estamos considerando ambientes que tienen una temperatura muy distinta, también hay que considerar un efecto depresor de las temperaturas sobre el llenado del grano, que lo podemos ver definido en esta figura. O sea, este es el peso por grano y esto es la temperatura. A medida que la temperatura aumenta, el peso de mil disminuye y eso hace que el rendimiento potencial también se reduzca. Otra cosa que tenemos que considerar relacionada con el ambiente es la fecha de última heladas. Y la fecha de última heladas me estoy refiriendo a aquella fecha en que la frecuencia de heladas es igual al 10%. Y acá tenemos la fecha de última helada correspondiente al 10% de frecuencia, calculada para distintas localidades con por lo menos 30 años de datos. Y una primera cosa que podemos ver es que el rango que se da en estas localidades del norte es bastante amplio. O sea, tenemos algunas localidades donde a principio de agosto ya estamos en el 10% y después de principio de agosto ya prácticamente es muy difícil que haya heladas. Y tenemos otras localidades, por ejemplo acá la María de Santiago del Estero, donde eso ocurre más de un mes y medio después, o sea, el 29 de septiembre. Y en comparación está la fecha última helada de Balcarce, en el sur, y Bordenave, a igual latitud. Y fíjense que la diferencia de fecha helada, si bien hay un poco más de 15 días, es menos que la que se da entre las localidades del norte. O sea, a partir de esto yo entiendo que es bastante probable que en la zona norte pueda haber algunos problemas en cuanto a identificar cuál es la fecha óptima de floración en función de las heladas. Bueno, teniendo definido esto, podemos ver cómo varía la temperatura y la radiación en cuanto a la definición del rendimiento potencial de trigo. Y acá en estas figuras lo que tenemos son la evolución de la temperatura y la radiación para distintas localidades. Las localidades son Miramar, que está en Paraguay, Capitán Miranda, que está en Paraguay, La María en Santiago del Estero, Reconquista en Santa Fe, Cruz Alta en Tucumán, Sáenz Peña en Chaco y Corrientes en la provincia de Corrientes. Y tenemos en línea punteada Bordenave y Balcarce, que son de la provincia de Buenos Aires. Lo primero que se ve es que si tomamos una fecha calendaria cualquiera, las localidades del norte tienen una mayor temperatura que la del sur y lo mismo pasa con la radiación. Pero si nosotros consideramos la fecha de última helada, que sería la fecha más temprana en que puede ocurrir la floración sin que se produzca daño en el cultivo, ya la cosa cambia. Esa fecha de última helada está representada por estos puntos negros. Por ejemplo, este punto negro acá nos está diciendo pues, la fecha de última helada en Balcarce y la temperatura correspondiente para esa fecha es la que tenemos acá. Y lo que se ve es que, bueno, así todo, aunque corrijamos por fenología la comparación de temperatura, las localidades del norte suelen tener una temperatura mayor que es la localidad del sur. Y lo contrario ocurre con la radiación. Acá hay un poco más de cruzamiento, por ejemplo, hay alguna localidad que tiene igual o más radiación que las del sur, pero en términos generales las localidades del norte tienen una radiación un poco más baja, por lo menos si se considera la fecha en la cual se podría dar la floración. Bueno, ¿cuál es el efecto o qué es lo que ocurre cuando aumenta esta temperatura? Bueno, hay un estudio muy interesante que hicimos con Pedro Chávez,
con motivo de su tesis de maestría, en la que él sembró 9 cultivares paraguayos y 5 argentinos en Capitán Miranda, en Paraguay, y en Balcarce, Argentina. Y el efecto de la temperatura, básicamente lo podemos ver en esta figura. O sea, cuando consideramos cuál fue la duración de la primera etapa, la que va desde siembra hasta que empieza a crecer la espiga, vemos que en Balcarce eso fue de 67 días, en cambio en Capitán Miranda de 51. O sea, hubo una reducción de 24%. Si consideramos la duración de la segunda etapa, la reducción fue del 10%, y si consideramos la etapa de llenado de grano, la reducción al pasar de Balcarce a Capitán Miranda fue de 21%. En otras palabras, cuando nos fuimos de Balcarce, zona cálida, a Capitán Miranda, perdón, de Balcarce, zona fresca, Capitán Miranda, zona cálida, se redujeron todas las etapas, pero ese efecto fue mayor en la primera etapa, en la que corresponde al macollaje, y después en el llenado, y en último lugar, el periodo de crecimiento de la espiga fue la etapa menos afectada. Y esto un poco creo que es distinto a lo que presupone mucha gente, en que la primera etapa, la etapa de macollaje, no es la más crítica cuando uno compara el norte con el sur, sino llenado. Bueno, pero no, la etapa de macollaje se acorta mucho y eso hace que se necesite una densidad de siembra apropiada para compensar ese aumento de temperatura. Habíamos mencionado que a través del cociente fototermal podemos calcular el efecto integrado de esa temperatura que acabamos de ver con la radiación. Y eso es lo que tenemos graficado acá. Claramente, las localidades del norte presentan un coeficiente fototermal menor que las localidades del sur, si uno tiene en cuenta la fecha de última helada. Y lo que también se ve es que si uno trazara en la zona norte la fecha de floración, el cociente fototermal varía poco, entonces uno estimaría que el número de granos no se deprime. Pero acá lo que le falta a ese análisis es considerar el aumento de temperatura que se produce al atrasar la fecha de floración y que eso va a disminuir el peso del grano. Cuando se considera eso, podemos estimar ya el rendimiento potencial, y lo que se ve es que tanto en el norte como en las localidades del sur, con el atraso de la fecha de espigazón, más allá de la fecha de última helada, el rendimiento se deprimiría. Es verdad que en el norte la depresión es un poquito menor que en el sur, pero así todo se estaría perdiendo rendimiento. En otras palabras, desde el punto de vista del rendimiento potencial, tanto en las localidades del norte, de baja latitud, como en las de latitud intermedia, como serían las localidades pampeanas, lo que convendría es tener la floración lo más próxima posible a la fecha de última helada. Bueno, nosotros hemos estimado el rendimiento potencial, pero ¿qué datos tenemos? ¿Qué rendimiento potencial se ha podido alcanzar en la localidad del norte? Bueno, y esta figura resume datos de muchos ensayos, y para cada localidad son promedios de 2 o 3 años y de los 2 o 3 cultivares que más rindieron en cada ensayo. Y lo que vemos es que el rendimiento potencial que se alcanzó pudo ser muy alto, por ejemplo 8.000 kilos en Corrientes y 7.000 en Reconquista, 6.500 más o menos en Santiago del Estero, 5.300 en Sáenz Peña y un poquito más de 5.000 kilos en Capitán Miranda. O sea, se pueden alcanzar rendimientos altos y mucho más altos a los que se obtienen habitualmente. Y la barra roja corresponde a las estimaciones que hemos hecho, que en términos generales son bastante buenas. Tal vez en Sáenz Peña y Capitán Miranda es donde nos cuesta más hacer la estimación, pero digamos el error general es del 18%, por lo tanto todo lo que les dije antes parecería que es bastante válido y se condice con los datos verdaderamente obtenidos. Ahora, el análisis que hicimos también tiene un supuesto sobre cómo se afecta el número de granos y el peso de mil. Y nuevamente el trabajo que les mencioné antes, que hizo Pedro Chávez, nos permite tener una idea sobre eso. Al comparar el rendimiento alcanzado por los mismos cultivares en Balcarce y en Capitán Miranda,
vemos que al pasar de una zona a la otra, la reducción del rendimiento que se midió experimentalmente fue de 41%. Y por otra parte, podemos estimar una reducción del rendimiento de 44%. ¿A qué se debió esa reducción de rendimiento? Bueno, a una reducción del número de granos de 31% y una reducción del peso de mil de 12% y que lo estimamos en 15%. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Bueno, que la diferencia de rendimiento entre norte y sur efectivamente no solo está afectada por el número de granos, sino también en cierto porcentaje, más del 10%, se explica a través de caídas en el peso de 1000 granos. O sea, lo que ocurre durante el llenado. Bueno, pero la verdad es que, salvo que se riegue, la mayor parte de la zona se obtiene trigo en secano. Entonces vamos a analizar un poquito qué es lo que ocurre, por lo menos climáticamente, cuando no se riega, cuando el agua es limitante. Y nosotros, pensando desde el punto de vista hídrico, podemos considerar el rendimiento como el producto entre el índice de cosecha, la eficiencia de uso del agua y el consumo que realiza el cultivo. Este consumo puede medirse o estimarse, pero sea como sea, tiene un valor máximo. Y ese valor máximo se calcula a través de la evapotranspiración potencial, que se estima por medio de variables climáticas, y un coeficiente de cultivo, que depende básicamente del estado de desarrollo del cultivo y que está principalmente tabulado. Bueno, entonces, el consumo máximo lo podemos estimar de esta manera. Si no hay suficiente agua, o sea, si las precipitaciones no alcanzan para abastecer el consumo máximo, el consumo va a ser función de la lluvia disponible. El índice cosecha depende básicamente del cultivar, y eso es más o menos conocido. La otra variable que queda, y que es muy importante, es la eficiencia de uso del agua, y que en general no se tiene en cuenta. En un trabajo que hicimos con datos de Balcarce, Córdoba, Paraná y Pergamino, vimos que la eficiencia de uso del agua para producir biomasa está asociada con el déficit de presión de vapor. El déficit de presión de vapor es una variable que aumenta cuando aumenta la temperatura y cuando baja la humedad relativa. Tiene el efecto combinado de esas dos variables climáticas. Y lo que se ve es que claramente cuando uno pasa de un déficit de presión bajo a uno alto, la eficiencia de uso del agua cae. Si bien aumenta, a igual déficit de presión de vapor, cuando hay estrés hídrico aumenta, que es lo que muestra esta curva, que corresponde a un 50% de estrés hídrico. Bueno, y este déficit de presión de vapor cambia entre localidades, pero también cambia entre estaciones. Es más bajo en invierno y más alto hacia el verano. Bueno, con todo eso en mente, consideremos qué es lo que pasa con las precipitaciones. Acá lo que tenemos es la cantidad de lluvia que se puede acumular en cada localidad, suponiendo un ciclo, o sea, la cantidad de lluvia que puede acumular, tener disponible un cultivo, suponiendo un ciclo de 100 días de floración más 30 días de llenado, 130 días totales. Por ejemplo, lo que vemos acá, que esta línea azul corresponde a Capital Miranda, es que para la fecha de floración definida por las últimas heladas, Capitán Miranda, para un ciclo de 130 días, podría tener casi 300 milímetros disponibles durante cultivo. Y lo mismo ocurriría con Corrientes. Para Balcarce, la cantidad es menor, para Bordenave también, y para algunas localidades, sobre todo el oeste de la zona norte, la cantidad es mucho menor. En general, lo que muestra esto es que si uno atrasa la fecha tentativa de espigazón, la cantidad de agua disponible sería un poco mayor. Pero, por otro lado, la demanda, o sea, la evapotranspiración multiplicada por el coeficiente de cultivo, también aumenta y en principio el resultado de estas dos cosas sería bastante nulo. Para ver esto más claramente tenemos esta figura, donde acá lo que tenemos es la diferencia entre la precipitación y la demanda de agua del cultivo. Esto, para hacer un balance de agua formal, lo que requeriría es considerar el almacenaje de agua del suelo, que no está considerado. Es un balance más simplificado, pero igual se aprecia bastante bien. Y lo que se ve es que hay una variación muy grande de desbalance entre localidades. Algunas de estas localidades
tienen una disponibilidad de agua muy parecida a las de localidades típicas como la del sur, por ejemplo como Balcarce, o incluso como Bordenave, que es considerada una localidad con cierto nivel de eficiencia de agua. Así todo, hay algunas localidades que tienen del norte que tienen una disponibilidad hídrica más crítica que la que se tiene en la zona triguera típica. Sea como sea, lo que sí queda claro es que en la medida que se atrasa, si se atrasara la floración respecto de la fecha de últimas heladas, en términos generales, para la mayoría de las localidades, lo que ocurriría es que el balance entre precipitación y demanda sería más negativo. O sea, desde este punto de vista es bastante difícil suponer que convenga atrasar la fecha de floración. Y si consideramos la eficiencia de uso del agua, que es lo que tenemos acá, aún menos. Aquí lo que vemos es que las localidades del sur, si es algo que tienen más favorable, lo que vemos es que para todas las localidades, con el atraso de la fecha de espigazón, la deficiencia de uso del agua caería. En otras palabras, desde el punto de vista del agua, tampoco conviene retrasar la fecha de floración. Y esto es muy variable entre las localidades del norte, cuál es esa fecha de floración a partir de la cual no conviene retrasar. Así que eso requiere una alta atención. Si consideramos entonces el clima, tanto el rendimiento potencial como el rendimiento en condiciones hídricas limitantes, en las zonas de localidades cálidas tendríamos rendimientos esperados menores que los que se obtendrían en la zona pampeana. Pero bueno, por otro lado hay que considerar los nutrientes. Los requerimientos de nutrientes varían con el nivel de rendimiento esperado y con el nivel de proteína esperado. Bueno, en Argentina el umbral de proteína es de 11% y a partir de esta ecuación que la hemos formulado hace unos años con Fernando Andrade, podemos estimar para un rendimiento esperado y un nivel de proteína cuáles son los requerimientos relativos. Los requerimientos relativos multiplicados por el rendimiento esperado nos da la cantidad total de nitrógeno que el cultivo requeriría. Y evidentemente, por ejemplo, si pensamos en 6.000 kilos que podrían ser para la zona de Balcarce, necesitaríamos tener disponibles unos 155 kilos de nitrógeno. Pero si pensamos en un rendimiento del orden de 3.000 que se da en algunas localidades del norte, los requerimientos de nitrógeno son un poquito menos de la mitad. En otras palabras, es verdad que los rendimientos son más bajos, pero también es verdad que los requerimientos de nutrientes son menores y si uno presta atención a eso y los estima adecuadamente, se puede lograr tener un cultivo bastante balanceado desde el punto de vista entre rendimiento e insumos. Bueno, ¿cuál es la conclusión parcial de todo esto? Que es esperable que el rendimiento de las localidades cálidas sea más bajo que las de localidades frescas. Pero también es verdad que los requerimientos de nutrientes, que son proporcionales al rendimiento, van a ser bastante menores y son claves en el manejo en este tipo de localidades. Hasta ahora lo que hemos hecho son estimaciones a partir de datos climáticos. Vamos a ver qué es lo que muestran los datos reales, departamentales y ensayos comparativos de rendimiento. En esta figura podemos ver el rendimiento obtenido en distintos departamentos de la zona norte argentina, promedio de 3 años, el rendimiento promedio de Argentina y el rendimiento promedio de Capitán Miranda en Paraguay. Bueno, y lo primero que salta a la vista, que todos estos departamentos están por debajo del promedio de Argentina. Y esto es coherente con lo que acabamos de decir, o sea, tiene un ambiente menos favorable. Quizás acá hay uno, el departamento 9 de Julio de Santa Fe, en el que se luce más. Pero por otro lado, tenemos Capitán Miranda de Paraguay, que tiene un nivel de rendimiento mayor al de la mayoría de los departamentos que corresponden al norte de Argentina. Y esto llama la atención porque no es que Capitán Miranda tenga un ambiente más favorable. Al contrario, si revisan los datos que vamos a ver, en cierta medida Capitán Miranda tiene un rendimiento potencial estimable menor y una disponibilidad hídrica que no es mucho mejor al de algunas localidades argentinas del norte. Así que esto llama la atención.
Si consideramos el aumento del rendimiento, vemos algo parecido. Se destaca el departamento de 9 de julio en Santa Fe, después Capitán Miranda, San Javier en Santa Fe, y después viene el promedio de Argentina. Y todo el resto de las localidades andan por abajo. Y nuevamente, lo que llama la atención es por qué Capitán Miranda está entre las localidades o los departamentos que logró un mayor aumento de rendimiento en los últimos años. Sí, en los últimos años, los últimos 20 años. Pero incluso si tomamos una serie más larga, que es lo que vemos acá, este es el aumento de rendimiento de Argentina, en azul, y este es el de Paraguay, y prácticamente vemos que del año 70 hasta ahora, o sea, en 50 años, el rendimiento de Paraguay tuvo un aumento comparable al de Argentina. Bueno, para tratar de entender un poco más esto, consideramos los rendimientos de los ensayos comparativos de rendimiento. Acá tenemos en azul los rendimientos departamentales, en rojo los ensayos comparativos de rendimiento en secano, y en verde están los datos que corresponden a Santiago del Estero, que son bajo riego. No hay datos de secano comparables con los datos departamentales. Bueno, ¿y qué es lo que se ve? Lo que se ve es que en realidad los datos de ensayos comparativos de rendimiento, o sea, donde se evalúan cultivares y con condiciones de manejo mejoradas o adecuadas por lo menos, no muestran la misma tendencia que los datos departamentales. O sea, lo que muestran los datos departamentales es una consecuencia propia del manejo a nivel lote y no consecuencia de los cultivares y la tecnología disponible. Ahora, bueno, al margen de esta diferencia de rendimiento entre Paraguay y el resto de Argentina, también lo que nos permite ver esto, en que en todas las localidades hay un margen de rendimiento entre los rendimientos experimentales y los departamentales bastante amplio. La menor brecha es en Capitán Miranda, en Paraguay, del 30%, pero después en Argentina tenemos valores del 50% para arriba. Incluso en Tucumán podríamos esperar rendimientos 3 veces mayores a los que se obtienen a nivel lote. O sea, en todas estas localidades hay una potencialidad para aumentar el rendimiento bastante importante. Después está el tema si esto es económicamente factible o no, pero digamos, la tecnología para hacerlo existiría. Pueden estar explicando los cultivares, parte de esta diferencia de rendimiento entre el norte y el sur, y en particular entre el norte argentino y Paraguay. Bueno, nuevamente, los ensayos que se condujo en Paraguay y Argentina nos pueden ayudar. Acá lo que tenemos son los rendimientos de los 9 cultivares que se evaluaron en Paraguay y los 5 cultivares argentinos, perdón, 9 cultivares paraguayos y 5 cultivares argentinos que se evaluaron en Paraguay y en Argentina. Y lo que se ve es que el rendimiento de todos los cultivares en Argentina fue mayor al de Paraguay, pero acá no hay una asociación con el origen. Esta línea separa hacia la izquierda los cultivares paraguayos y los cultivares argentinos, y no es que los cultivares argentinos rindieran más en Argentina y los paraguayos menos o viceversa. No, acá el rendimiento no estuvo relacionado con el origen. Y hace unos años, Celsa Balbí hizo lo propio en Corrientes, evaluó cultivares paraguayos, argentinos y brasileros en 3 épocas de siembra, y de nuevo no se ve ninguna asociación relacionada con el origen. En otras palabras, las diferencias de rendimiento que pueda haber entre distintas localidades no se explicaría por el tipo de cultivar, por lo menos no en forma directa. ¿Y qué podemos decir entonces del manejo? Bueno, hay un estudio, un relevamiento que hizo, que suele hacer frecuentemente, lo está haciendo en los últimos años la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que es el RETA, relevamiento del nivel tecnológico, en el cual se evalúan varias variables. Y acá en esta figura lo que hemos puesto es el valor promedio, el valor promedio que tienen las zonas norte, expresada como porcentaje el valor promedio que se tiene a nivel nacional en Argentina. Paraguay no está incluido en este análisis. Bueno, ¿y qué es lo que podemos ver? La mayoría de las variables que se evaluaron, por ejemplo, a nivel tecnológico, densidad de siembra, ciclo de cultivo, dosis de nitrógeno, fósforo y azufre,
dosis de herbicida, insecticida y fungicida, número de aplicaciones fungicidas, uso de curasemilla y muestreos de suelo. La mayor parte de estas variables tienen un porcentaje deprimido en la zona norte. Respecto de las dosis de nitrógeno, fósforo y azufre, sí es verdad que tiene aproximadamente se usa un 50% menos que en el resto del país, pero la verdad que el rendimiento es casi el 50% menos, así que la caída en el uso de fertilizantes es razonable. También hay otro 50%, un valor cercano al 50% que es un poco más preocupante, que es el correspondiente al muestreo de suelos. Eso también, digamos, no hay un buen motivo para explicar por qué ese valor es más bajo. Pero lo que más llama la atención es el uso de fungicidas y el uso de curasemillas. O sea, lo que estaría ocurriendo básicamente es que se está usando poco fungicida o no se está llevando a cabo un buen control de la sanidad en el norte de Argentina respecto de Paraguay. Este control de sanidad puede ser con fungicidas, también podría ser con cultivares. Pero la verdad es que todo indica que ese podría ser una de las principales variables que explican la diferencia de rendimiento entre el norte de Argentina y Paraguay. Con el resto de los coautores de la presentación hemos discutido mucho esto. Todos tienen algún grado de duda de a qué se ve la diferencia, pero por lo menos los datos que disponemos hasta ahora muestran que el uso de fungicida es claramente menor. Lo que también muestra el informe RETA es que las variables estas que estamos analizando, si bien en promedio corresponden a lo que les mencioné, por zonas tienen variación. Por ejemplo, acá en la figura de abajo lo tenemos dividido por zona, y en el caso de lo que el informe llama el NOA, el uso de fungicida no es tan bajo. Pero sin embargo en el NOA sí es mucho más bajo. Bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Bueno, la primera conclusión es que hemos logrado hacer un resumen bastante generoso de mucha información que estaba dispersa y que pocas veces fue comparada. Así que eso creo que ya en sí mismo puede ayudar a orientar a cualquiera. Pero bueno, más concretamente lo que hemos visto es que el rendimiento en las localidades cálidas no es una cuestión menor porque involucran una buena parte de la superficie productiva tanto de Paraguay como Argentina. En el caso de Paraguay es el 100%, en el caso de Argentina un 18%. No es nada despreciable. Así que es una zona que merece prestarle atención. El rendimiento potencial de las zonas cálidas está limitado básicamente por la temperatura. Y cuando consideramos el rendimiento en secano, también tenemos que considerar la limitación climática que genera el alto déficit de presión de vapor. Como contrapartida, o sea, hay una limitación climática que creo que es indudable, podemos estimar los valores, pero existe. Como contrapartida tenemos la ventaja que estos bajos rendimientos requieren menor cantidad de nutrientes. Incluso en algunas oportunidades se podría llegar a obtener sin fertilización. El rendimiento departamental de Paraguay es mayor al del norte de Argentina y esto evidentemente se debería a un manejo a nivel lote, ya que a nivel experimental no se ve eso. Y esto se vería probablemente a través del manejo sanitario, que el manejo sanitario es el resultante de varias cosas, del uso de fungicida, del uso de cultivares y de que el trigo tenga precio suficiente como para que se pueda usar esa tecnología en relación al rendimiento esperado. Y probablemente toda esa ecuación, que es bastante complicada, sea más difícil de resolver en el norte argentino que en Paraguay. Por lo pronto en Paraguay el precio del trigo sería un poco más favorable que el de Argentina porque no tiene tanta presión impositiva. Bueno, pero ante esta situación, ¿qué es lo que podríamos hacer en estas zonas? ¿O qué es lo que sería recomendable prestarle más atención?
Bueno, por un lado, a la fecha óptima de floración, ya que hemos visto que la fecha óptima de floración es bastante variable entre localidades, incluso de latitudes parecidas. Así que eso hay que prestarle bastante atención. No prestarle atención en eso significa retrasar la fecha de floración y ahí vamos a tener un efecto depresor, tanto la temperatura como el déficit de presión de vapor. Un buen cultivo también requiere controlar el nivel de nutrientes y esto significa tener una estimación de cuáles van a ser los requerimientos de nutrientes que van a estar definidos por el rendimiento esperado y por el nivel de proteína deseado y también hacer un relevamiento de nitrógeno en el suelo para saber con qué disponibilidad de nutrientes se cuenta. En el caso de Argentina habría que revisar el manejo sanitario que involucra cultivares y fungicidas, a ver si verdaderamente esto está siendo el principal factor limitante. Los datos que tenemos parecería que lo muestran, pero bueno, la información, digamos, no es contundente. Y ahora bien, si el rendimiento y el precio esperado no permiten intensificar la producción del trigo a través de nuevos cultivares, más uso de fungicida, un balance más adecuado de fertilizantes, la alternativa que queda es pensar en trigo de bajo rendimiento e integrarlo a la rotación a través de una intensificación general de la rotación. Concretamente, esto podría implicar, por ejemplo, considerar la intersiembra de soja en trigo. O sea, al intersembrar la soja, nosotros estaremos haciendo un trigo con surcos más espaciados. Por lo menos 2 surcos cada 2, sería un esquema posible, o 3 surcos cada 1. Bueno, habría que ver cuál es el mejor sistema, pero digamos, estaríamos perdiendo rendimiento de trigo a causa de dejar un surco libre para realizar la intersiembra de soja, vicia o alguna gramínea. Pero si esa pérdida de rendimiento la hacemos en un cultivo que no tenemos la posibilidad de fertilizar o no podemos controlar bien las enfermedades, estaremos beneficiando el rendimiento del cultivo intersembrado sin que se pierda demasiado el cultivo de trigo y sería una estrategia favorable. También se podría pensar en trigo para uso alternativo. O sea, esto significa un trigo que pueda ser destinado al uso forrajero si lo que se necesita es forraje y cuando la cantidad de forraje es lo suficiente, en lugar de dejarlo ahí, se lo deja que produzca grano y se lo cosecha. Esto no es lo mismo que un trigo a doble propósito. El objetivo de un trigo a doble propósito sería sacar forraje y grano, pero si no lo piensa como trigo alternativo es mucho más fácil de decidir su manejo. También se podría pensar como cultivo de trigo para uso de cobertura y con una eventual cosecha, de acuerdo a cómo vengan las condiciones. Eso es una práctica que hoy se hace, pero bueno, se podría pensar cómo intensificarla o optimizarla en función de ese objetivo. Bueno, y acá les muestro, por ejemplo, una intersiembra de vicia en trigo, soja en trigo. En este caso tenemos 2 surcos libres y 2 surcos con trigo. Un ensayo que hicimos hace unos años donde hemos evaluado el uso de trigo alternativo. Y finalmente una intersiembra de sorgo en Córdoba, en una zona bien seca, que podría ser igual que la del norte, donde hemos logrado mejorar la cobertura y estabilizar mucho tanto la producción de materia orgánica como el margen bruto del sistema, pensando en los 2 cultivos intersembrados en lugar de uno sí y el otro no. Bueno, finalmente quiero agradecer a Mondino Romani, Gallego, Vidal Rodríguez y Figueroa porque nos facilitaron datos con los que hemos podido hacer varias de las comparaciones que están en esta figura. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Muy buena la presentación. Como ya lo anticipábamos, creíamos que iba a salir buena y así salió, por lo menos para mi gusto. Tenemos un par de preguntas que van llegando del público. Como tenemos acá representadas 4 provincias argentinas y un país vecino, me parece que por ahí estaría bueno, y como bien se vio en la presentación, que hay contrastes entre regiones, estaría bueno que
teniendo unos 40 minutos más o menos para intercambio de esta primera pregunta, tratemos de darle respuesta a todos los asistentes, yendo por zonas, y vamos, si podemos ir rápido. Y son dos preguntas que voy a tratar de unir en una, que se refieren a la densidad de siembra. Dejaste entrever ahí en la presentación que habría que elevar la densidad de siembra o ajustarla con respecto al ciclo, incluso que el periodo de macollaje se veía muy afectado por la temperatura y que la densidad de siembra podría ajustar eso, si el que consulta y yo entendimos bien. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería la densidad de siembra recomendada para cada ambiente y qué ciclo utilizarías? Y a su vez, si la respuesta es elevar la densidad de siembra, ¿qué podría ocurrir ante escenarios de restricción hídrica? No sé si se entendió, son como dos preguntas en una relacionadas con la densidad. Y bueno, si te parece bien a vos, Pablo, le vamos a dar primero la palabra a las damas. Arrancamos por Ana Brach, que te tengo primero en la pantalla. Muy bien, buenas tardes. Yo estoy hablando desde cómo se produce el trigo en el noreste de la provincia de Santa Fe, y es cierto que la densidad va a depender del ciclo y de la fecha de siembra, pero acá en el norte de Santa Fe, en el noreste, se siembran la mayoría ciclos cortos. El 95% de la superficie de trigo se hace con ciclos cortos, y la densidad es de 200 a 250 plantas por metro cuadrado. ¿Y por qué estamos seguros de esa densidad? Porque fue la densidad que permitió al productor en el año 2010, que fue un año excepcional para el cultivo de trigo en todo el país, obtener el máximo rendimiento a nivel de campo. Es decir, fue la mínima densidad o fue la densidad que permitió expresar el máximo rendimiento del trigo en esta zona. Celsa Balbi, no ¿querés? Bueno, muy bien contestada. Celsa, ¿querés? Bueno, gracias, Nico. Bueno, primero agradecer a todos, a Presid sobre todo, la invitación por participar en el taller, y a Pablo, que nos juntó a todos en este taller. Y bueno, yo soy docente, así que quiero empezar diciendo, el trigo es capaz de compensar, diríamos, al lado o en comparación con otros cultivos. Pero lo principal es que dependiendo de qué ambiente tenemos, es fijar cuál va a ser el número de espigas objetivo que nosotros al que podemos aspirar en ese ambiente, y a partir de ese número de espigas objetivo, ir hacia atrás en el ciclo y la capacidad de macollaje que pueda tener esa densidad, ese ciclo que elegimos, y en función de eso es la elección de la densidad. Y, por supuesto, la fecha de siembras, dependiendo del ciclo. He dicho esto como algo muy general en el supuesto que tengamos como espigas objetivo 450 o 500 espigas por metro cuadrado que después puedan compensarse. Iríamos a los ciclos cortos, como decía recién Ana, unas 300 plantas por metro cuadrado, y en el caso de que dé el ambiente y se quiera escalonar o tenga la semilla o cualquier decisión operativa por la cual se quiera hacer un ciclo un poco más largo, tener que disminuir esa densidad, ¿sí? O sea, ir a unas 200, 250 plantas por metro cuadrado. Si te parece, seguimos todavía con las damas. Alejandra, ¿querés darnos tu opinión respecto a la densidad de siembra y su relación con el estrés hídrico y con el rendimiento? Buenas tardes a todos. Gracias, Nicolás. Coincido plenamente tanto con Ana como con Celsa. Las densidades en el NEA son bastante diferentes a todo lo que respecta al sur. Y el año pasado, yo estoy en el centro chaqueño, y el año pasado, que fue uno de los pocos años en los que podría decirse que el trigo no sufrió un estrés hídrico, porque empezó con perfiles llenos de agua, tenía más de 2 metros de agua disponible, y descubrimos que, bueno, la mejor densidad fue entre 280 y 300 semillas en siembra, ¿sí?, por metro cuadrado para los ciclos cortos. Y sí se reduce bastante cuando vamos a un ciclo más largo, pero el año pasado no fue muy bien probar esta densidad óptima en los ciclos largos por una cuestión de fecha. Así que también, coincidiendo con ellas, el estrés hídrico es un determinante
a tener en cuenta a la hora de definir densidad, definir el rendimiento al que estamos apuntando con esa disponibilidad de agua que estimamos que vamos a contar realmente y definir en base a eso. Le dejamos el cierre al vecino paraguayo y te preguntamos entonces a vos, Daniel Gamboa, de Obispo Colombre, de Tucumán, ¿qué opinión tenés en relación a la densidad de siembra y cuál te parece que son los ciclos que mejor funcionan en tu zona? Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto, perfecto. Se escucha perfecto. Tendría que hacerte un poquito de algún comentario, para entenderlo un poquito más. Nosotros siempre hemos usado ciclos cortos o intermedios cortos. Fundamentalmente han sido los cultivares que mejor comportamiento tenían, teniendo en cuenta nuestras restricciones. Sabemos que los trigos en el norte tenemos un callejón de siembra muy corto, muy estrecho, teniendo en cuenta que eso se define de acuerdo a la cantidad de precipitaciones que recibimos desde febrero a abril, que es más o menos la fecha donde se empieza a pensar ya en sembrar en mayo los trigos. Entonces, con el advenimiento de sojas cortas nos permitió entrar con ciclos un poco más largos y de esa manera tener no en el momento de la antesis floral, en el momento de septiembre, que normalmente los calores son muy altos, y de alguna manera esos trigos cuando más necesitaban agua, realmente ya habían gastado bastante de su agua, ¿no? Entonces, un poco los trigos cortos fueron los que en la larga, analizando los distintos rendimientos a través de los años, son los que han rendido mejor. Pero de todas maneras, nosotros también usamos mucho la siembra 50. Y cuando empezamos a trabajar con siembras espaciadas, justamente por una cuestión operativa, los campos se hicieron muy grandes, había que atenderlos muy rápido, y todo eso llevó a que las densidades bajen un poco, pensando de alguna manera que lo que yo un poco estamos recomendando ahora es que hagan doble cruce, que sembramos a 25 y más o menos estamos igualando el número de plantas que Ana estaba diciendo recién. Decía un poco para los trigos cortos entre 200 y 220 plantas logradas, y para los trigos largos hasta 160, pero tenemos todo un rubro de intermedio que lo vamos acomodando de acuerdo a cómo ha sido el año. Gracias, Daniel. Bueno, Pedro, quedás vos para cerrar este tema de la densidad y con la realidad del país vecino. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación a Pablo para participar de esto, y realmente me la dejaron fácil, así que bueno, a modo de comentario así bien general, nosotros estamos haciendo densidades, corrigiendo así como, con el ciclo, como mencionaron los demás compañeros, pero teniendo en cuenta una cantidad de macollos, como lo dijo Celsa, de macollos en realidad espigas por metro cuadrado objetivo. Entonces, eso es lo que nos determina cuánta semilla utilizar. Y las variedades que son de ciclo más corto, que es lo que abunda acá, principalmente porque la brecha, como mencionó Daniel, es bastante corta para ubicar al cultivo dentro del año, porque ya viene la soja y todo eso, y las condiciones de temperatura y las lluvias fin de ciclo del trigo, bueno, eso es otro tema, ¿verdad? Pero los de ciclo corto tratamos de sembrar 300 a 350 plantas por metro cuadrado. Ese es nuestro objetivo. Con eso mantendríamos 300 espigas logradas y ahí obtendríamos un rendimiento deseable, ¿verdad? Varía un poco con los ciclos largos, ¿verdad? Porque generalmente los que tienen ciclos más largos acá tienden a macollar más, entonces podemos aplicar menos plantas por metro cuadrado, 300. Pero no salimos a menos de eso. Muchas gracias, Pedro. Bueno, Pablo, un poco fuiste vos el que convocó semejante cantidad de técnicos y tantas regiones, y encima tan lejanas a la mía, así que te voy a pedir a vos que me redondees las 5 respuestas porque a mí me excede completamente.
Bueno, ¿qué tal? Sí, yo quisiera dar una respuesta un poquito más general. O sea, el principal factor que va a determinar la densidad, según entiendo, es el ciclo. Y hay un manual, el manual del IMNI, hay un capítulo de cofisiología en el que dedicamos un apartado al tema de la densidad de siembra, donde incluso ahí proponemos un modelo para hacer una estimación en función del ciclo de cuál tendría que ser. Y los valores que surgen de ese modelo son bastante parecidos a los que han mencionado, así que es bastante coherente. Y el otro tema es el de la falta de agua. ¿Qué pasa cuando hay baja agua? Bueno, uno puede modificar la densidad, reducirla, pero la verdad que el rendimiento no creo que cambie demasiado. Lo que sí va a pasar es que uno cerró bastante semilla. Esa es la principal ventaja, reducir la densidad cuando falta agua. Y por ahora listo. Bueno, pasamos a otra, que hay varias preguntas y todavía tenemos tiempo, así que nos podemos dar el gusto de seguirlas debatiendo. Hay una pregunta que me parece, por lo que los he podido conocer en estos días trabajando sobre el tema, le va a caer bien a Celsa Balbi, que tiene que ver con la calidad de los trigos, pero en realidad relacionado con la fertilización. Ahí en la presentación Pablo nos dejaba entrever que estos menores rendimientos potenciales podían sostenerse en menores inversiones de fertilizantes, y nos preguntan cómo afectaría esa menor inversión en fertilizantes sobre la calidad de los trigos, y aprovecho también para preguntarte o relacionar esa pregunta sobre calidad con la calidad demandada por la molinería local o por la molinería brasilera. Celsa, vos que estás tan cerca de Brasil. Bueno, gracias Nicolás. Y pensando en calidad, o sea, principalmente como una teoría general, cuando los rendimientos son bajos podemos llegar a encontrar concentraciones de nitrógeno, y eso serían las proteínas, diríamos, que tiene el grano, ¿no es cierto? Entonces, si uno va a la teoría, puede llegar a tomar de que al aumentar la disponibilidad de nitrógeno, diríamos, en el ambiente, se podría llegar a concentrar un poco la proteína hasta llegar a un punto donde ya ese nitrógeno ya ha construido el rendimiento y puede llegar a diluirse, diríamos, dentro de ese rendimiento que ha aumentado, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que está un poco en la teoría respecto del nitrógeno, que puede llegar a concentrarse en regiones donde los rendimientos son bajos. Lo que decía Pablo respecto de que nuestros rendimientos, al ser bajos, por supuesto, van a tener menos demanda de nitrógeno, es así como también fertilizaciones nitrogenadas nos pueden ayudar a aumentar las eficiencias en el uso del agua. O sea, es una cosa que, un análisis con demasiadas variables, pero sí es de esperar. En general en el norte no es que tenemos problemas con la base, diríamos, de proteína pedidas, solicitadas, al contrario. Por lo menos esa es la experiencia que yo tengo. Y respecto a otra experiencia que es interesante de comentar, Corrientes no es una provincia que haga muchísimo trigo, en su época ha realizado más hectáreas, y siempre en este ida y vuelta, como es una provincia más ganadera, y si hablamos de producción agrícola hablaríamos de arroz, siempre en esto de hacer más bien agricultura para la ganadería, se intentó mucho hacer maíz, sorgo, y hace un tiempo que se está volviendo al trigo, porque tenemos, la verdad, que una región, como todo lo que mostraba Pablo hoy, solemos tener interesantes precipitaciones durante el invierno. Entonces se hizo una misión técnica comercial, porque nuestro problema era realmente la comercialización y que no nos cerraban el tema de los fletes. Entonces, por eso es que los productores, las empresas, no se largaban a hacer más superficie. El año pasado hubo una interesante misión técnica comercial a Brasil, donde, bueno, tuvimos la suerte de ser acompañados por Pablo, y bueno, y este año
se está por exportar, diríamos, a Brasil, son unas 500 o 600 toneladas, diríamos, en este primer año, al sur de Brasil. Brasil demanda los mismos trigos, o sea, demanda trigos más bien correctores, que bueno, ahora Pedro también si quiere agregar algo, porque Paraguay también está vendiendo mucho trigo a Brasil, pero la experiencia que tuvimos nosotros ahí con molinos del sur de Brasil, el sur de Brasil más o menos demanda unas 700.000 toneladas de trigo para harina solo para el sur. Y bueno, nosotros estaríamos, como ustedes si se ubican en el mapa, estaríamos cerca, diríamos, del sur de Brasil, entonces estaríamos ahorrando muchísimo en flete, y lo que ellos piden principalmente es, además de utilizar variedades que estén dentro de las nuestras del grupo 1, o del grupo 2, bueno, ellos han puesto cuáles eran las variedades que había que utilizar. No podían usarse glifosato, diríamos, a la cosecha, porque ellos buscan trazas de glifosato en harinas. Y bueno, y con respecto al nitrógeno, pasaron un protocolo de agregado de 100 y 150 kilos de nitrógeno repartido en dos veces. Bueno, Corrientes es una provincia que tiene, desde el punto de vista químico, es pobre, diríamos, o sea, no tenemos bajos contenidos de materia orgánica, o sea, con lo cual eso es necesario, es una condición sine qua non, lejos de lo que son los suelos del Chaco, de tener mayores contenidos de materia orgánica. No sé si te contesté o si quedó algo pendiente. A mi modo de ver, Celsa, contestaste perfecto, incluso creo, si no estoy equivocado, que en esa experiencia, en esa misión comercial que contaba, participaron algunos coequiper de APRESID, integrantes de la regional Labras de Dosul, así que encantado de que la menciones. Lo mencionaste a Pedro Chávez Sanabria de Paraguay, y voy a aprovechar para darle al pie a él con esta misma pregunta, y te la voy a relacionar, Pedro, con otra pregunta que nos llega, que para que me des tu opinión. Nos preguntan si no tendrá que ver la diferencia en brechas de rendimiento con la calidad de los trigos paraguayos, que son cortos y en general de baja proteína. Así que bueno, ahí seguimos hablando de calidad con Pedro, si puede ser. Perfecto, muchas gracias. Bueno, lo que yo les puedo mencionar un poco es eso, que los trigos que nosotros tenemos no es que tengan baja proteína, el ambiente es propicio a que la proteína sea mayor. Sí, hay diferencias en los cultivares que estamos sembrando generalmente, tienen un valor alveográfico mayor, por ejemplo el W, el gluten, que es lo que te hace que ese trigo sea apetecible por el mercado brasilero para la mezcla con sus trigos, ¿verdad? Bueno, eso es lo que yo puedo aportar en ese punto, porque después ya Celsa habló bastante de las restricciones comerciales que pone Brasil, por ejemplo, en cuanto al glifosato. Eso también pasa con nosotros. Tenemos problemas con el contenido de DON, que es la toxina de la fusariosis. También tenemos restricciones en cuanto a eso, y esas son los factores que nos llevan a lidiar en el manejo, ¿verdad? Para obtener un trigo competitivo o rentable para el mercado brasileño. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, Pedro. No, le voy a pasar una pregunta, me parece que no se va a poder salvar, Alejandra, porque es específica para Charata, Chaco, creo que sos la que estás más cerca, Alejandra. Me preguntan, ¿cuál sería el rendimiento promedio a presupuestar para un trigo de la zona de Charata, en Chaco, y los alrededores? Bueno, de vuelta, Nicolás, vamos con el tema y apunto un poquito al tema de brechas. Si nosotros pensamos a cuánto podríamos llegar en la zona de Charata, de Chaco, de Saspeña, de todo lo que es la zona productiva, agrícolamente hablando, de lo que es el Chaco, podemos apuntar tranquilamente a rendimientos de más de 5.000 kilos. ¿Sí? Esto es hablando de producción sin riego. Esto lo evaluamos durante 2 años en condiciones experimentales, y el rendimiento potencial esperable en secano es de hasta 5.300 kilos, como para redondar en un número.
pero la realidad es que tenemos que pensar que no solamente tenemos que estar hablando de densidad de siembra, tenemos que respetar ampliamente el ciclo y la fecha en que vamos a colocar cultivar, y bueno, por supuesto que buscar cultivares de alto rendimiento, con los manejos de fertilización correspondiente, que es uno de los factores que más nos va a permitir acercarnos a este valor máximo posible obtener en Chaco. Y la cuestión básica siempre es la cantidad de agua disponible en forma inicial. Recordamos que nosotros tenemos un clima monzónico muy determinante de rendimiento en Chaco, entonces a veces podemos tener un montón de factores en cuenta y resulta que a la hora de poner la semilla en el suelo no tenemos un agua disponible realmente válido como para poder esperar una próxima lluvia. Incluso muchos años no llega esa próxima lluvia, entonces por ahí también no solo es decir a cuánto podemos llegar potencialmente en secano, sino a cuánto cada año yo estimo que voy a poder llegar. Entonces, partimos de una base de que está probado que al menos hasta 5.500, 300 kilos podemos alcanzar en el centro chaqueño. Gracias, Alejandra, perdón. Daniel, me parece que esta por ahí la podés encarar vos, la pregunta. Tiene que ver con cómo se podría reducir la brecha en las localidades del noroeste y a su vez preguntan cuál sería la principal ventaja de la intersiembra en trigo, con qué cultivo la recomendarías en el noroeste. Bueno, vamos a empezar por el tema de la brecha. Creo que fundamentalmente tenemos que tener muy en cuenta el cuidado del agua, digamos. En general, uno de los factores o el factor más decisivo cuando estudiábamos las variables que aportaban al rendimiento de trigo, las más fuertes eran la acumulación de agua en el perfil, o sea, el sumar desde febrero a abril o mayo la cantidad de agua que se guardaba, y si por ahí en esos casos o en esos años teníamos suerte, algunas precipitaciones en el momento crítico del trigo que realmente daban un rendimiento, un salto en el rendimiento. Creemos que dentro de lo que es el cuidado del agua acumulado, es muy importante todas las tareas que lleven hasta desde la elección de la variedad de soja en la siembra, a tratar de tener un perfil lo suficientemente blando. Tenemos algunos problemas de compactación, sobre todo superficial, unos 25, 30, 40 centímetros, que hacen que el agua corra y no se infiltre. Y por otro lado, el uso de distintos cultivos, digamos, que puedan servir, como estos cultivos nuevos que están ahora ayudándonos, que son los cultivos de servicio, en donde evidentemente también en un concepto integral de manejo de campo podríamos tomar en cuenta todos los cultivos que tenemos y de esa manera ir aportando mejoras a los suelos. Yo realmente creo que muchas diferencias se notan claramente en aquellos suelos que vienen mejor manejados, con buenos barbechos, con buena acumulación de agua y evidentemente eligiendo las mejores variedades. Creo que ese es otro tema importante al cual hemos hecho un aporte todos, no solamente yo, sino también el INTA de Salta, el INTA de Santiago del Estero, a través de personas que están en estos momentos llevando también los ensayos de la red, de actualizar todas las variedades y de esa manera estamos hoy con información disponible para elegir las mejores. No todos los cultivos, no todas las variedades tienen el aporte suficiente de biomasa como la que nosotros necesitamos. Entonces, un poco cuando hablamos de brecha, creo que quizás en el caso nuestro tenemos una ventaja que es relativa, pero real, que podemos medir el agua que tenemos acumulada en el suelo y realmente tomar la decisión de cuánta tecnología o cuánto vamos a invertir en el cultivo, teniendo en cuenta que después prácticamente de esa acumulación de agua, muy pocas veces tenemos un aporte hídrico. Por lo tanto, creo que sí tenemos un factor decisivo y que en aquellos años que realmente tenemos una acumulación de agua suficiente como para que el cultivo, ahí le damos todo el apoyo que podemos y de esa manera logramos mejores rendimientos y sobre todo, como en el norte es tan importante levantar los pisos del rendimiento, pienso que podríamos llegar a tener un cultivo que sea mucho más predecible, sobre todo en años duros. Sin lugar a duda que toda la tecnología disponible que tenemos hoy se puede aplicar perfectamente, pero siempre arrancando de la base principal, cuánta agua tenemos disponible para el cultivo. No sé si quieren otra pregunta más sobre lo mismo. Creo que elegir las variedades, creo que manejar
los suelos, creo que hacer una buena rotación, un buen barbecho, todo eso, digamos, tener muy ajustadito, todo eso nos va a llevar seguramente a tener no tanta irregularidad en los rendimientos, sino mantener un rendimiento estable, que dentro de este cultivo, que es un cultivo realmente que se realiza en el invierno y que no es nuestra caja grande, pero sí ayuda al sistema, y realmente creo que lo más importante es poder analizar en un todo el sistema en su producción. Gracias, Daniel, y qué interesante esto último que marcás de la importancia de mirar el sistema. A nosotros nos gusta o nos vemos obligados a dividir y especificar y trabajar hoy un cultivo en específico, pero sin dudas que tenemos que mirar al sistema. En ese sentido, Ana, creo que vos me vas a poder ayudar con esta pregunta que viene, que en realidad está enfocada para Santiago del Estero, pero sospecho en tu zona puede pasar lo mismo. Nos cuentan que en el sudeste de Santiago del Estero suele haber influencia de napa y esto levanta los potenciales de rendimiento. Me preguntan si tenemos algún dato al respecto, si tenés vos, Ana, o si tiene alguien en el grupo, estaría bueno traerlo a cuenta. La verdad que yo no tengo experiencia del manejo de napas. Es más frecuente sí en Santiago del Estero o en Chaco, donde está Alejandra. Así que yo de última paso la pregunta a Alejandra, pero no tengo experiencia con el manejo de napa por las zonas que estamos en nuestra región. Disculpa, no quiero explayarme en un tema que no manejo. Me parece perfecto, para eso hay semejante equipo. Creo que le vamos a dar la palabra entonces. Le diste vos la palabra a Alejandra y después le voy a pedir a Celsa que me dice que alguna experiencia tiene. Las escucho. Te escucho, Alejandra, primero y después Celsa. Yo estoy igual que Anita, sin embargo, o sea, sí hay zonas en Chaco que tienen napas, son muy pocas, pero tampoco tengo experiencia en eso específicamente, así que tampoco quiero andar en opiniones que por ahí no van a tener tanto fundamento de trabajo. Yo más que nada por experiencia, por capaz boca ajena, por estar por ahí relacionado con las empresas, las zonas que dicen con Napa Ale son zonas donde sí se han estudiado sus efectos más que nada sobre maíz, diríamos, pero interesante comentar que si vieron cómo pasaban las isoyetas por la zona de que estamos hablando, deben pasar las isoyetas de 500 milímetros, 400 milímetros, Pablo, si no me equivoco, que las presentó Pablo en el mapa. En los últimos años se han corrido las isoyetas más hacia esa zona, entonces hace como 2 o 3 años está habiendo al contrario problemas de napa y el trigo es el que está ayudando, entrando en la rotación a tener este siempre vivo, siempre verde APRESID, e incluso Rodolfo Gil ha andado por la zona mirando la calidad de esas napas que son no porque existan zonas de napas, sino porque quedaron altas, diríamos, luego de muchas precipitaciones, y el trigo fue el cultivo que hizo bajar las napas para que en los cultivos primavera-estivales puedan no tener inconvenientes de agua, diríamos. Así que creo que es medio lo único en el norte que te puedo contar. No es poco, Celsa, de traer otra vez a cuenta la importancia del trigo en el sistema. Pablo, no sé si vos querés agregar algo con respecto a la vinculación entre el trigo y las napas, te escuchamos. Sí, bueno, yo no tengo experiencia de napas en la zona norte, pero conozco un poco lo que ocurre en la zona pampeana y básicamente lo que hacen las napas es permitir alcanzar un rendimiento bastante cercano al potencial. Y rendimientos potenciales se hablaban un poco, y en la zona norte se han obtenido datos experimentales de 5.000 a 8.000 kilos, de acuerdo a la zona. O sea que contar con una napa abre una posibilidad de tener un techo de rendimiento muchísimo más alto que el que se tuviera sin napa. Y hay que calcular la disponibilidad de nutrientes en proporción al aumento de rendimiento esperado. Exacto, es otra expectativa la que tenés que tener a la hora de... Exactamente, sí. Una pregunta sobre suelos, que creo que se la vamos a trasladar al amigo paraguayo. Pedro, se habló mucho sobre
una gran zona ahí, Gran Chaco Norte, y sobre todo desde, lo caracterizamos agroecológicamente, muy desde lo climático, y bueno, me preguntan un poco sobre la heterogeneidad de los suelos, sobre los suelos rojos, sobre si esas características de los suelos del norte podrían estar limitando al trigo proporcionalmente más que a otros cultivos. Te pedimos que abras el micrófono, Pedro, así te escuchamos todos. Ahí está, perdón. Bueno, en cuanto a las condiciones climáticas que nosotros tenemos, hace que tengamos lluvias muy frecuentes, ¿no? Y hace que los suelos rojos estos sean muy ácidos, en donde generalmente se ubica la agricultura extensiva en nuestro país. Y lo que pasa es que esa acidez nosotros lo manejamos con correctores, ¿verdad? O sea, llevándolo hacia la neutralidad. Y el trigo es uno de los cultivos que se sienten la acidez, no sé si más que otros o igual, pero el manejo que se le da es con calcáreo y eso. Con eso nosotros estamos disminuyendo la acidez y buscando un poco la neutralidad, ¿verdad? Gracias, Pedro. Tengo una pregunta sobre las características de manejo sanitario de los trigos en la región norte, donde naturalmente las temperaturas y probablemente con diferencias entre zonas, la humedad favorece el desarrollo de enfermedades fúngicas, y bueno, y si el uso de fungicida podría ser uno de los motivos que originan las diferencias de brechas productivas de las distintas regiones. Creo que como todavía tenemos unos minutos, podríamos ensayar de dar respuesta zona por zona, si les parece. Y bueno, arrancamos otra vez en el mismo orden que lo hicimos hoy, con las damas primero. No sé si querés ir, Ana, vos primero, responder un poco sobre el manejo de fungicidas en tu zona y la importancia que le ves. Está bien, muchas gracias. Mira, uno de los principales factores que influyen en la selección qué cultivar se va a sembrar en nuestra zona es conocer su perfil sanitario. En un principio, y hasta hace, te digo, 3, 4 años atrás, era muy fácil, porque lo que se buscaba era las que tenían mejor comportamiento a roya de la hoja, que era la enfermedad más frecuente que se encontraba en el cultivo. ¿Qué es lo que cambió sanitariamente en estos 3, 4 años hacia atrás? La presencia de la roya amarilla, que pensábamos que por condiciones ambientales y básicamente de temperatura nunca llegarían a esta zona, pero el patógeno se adaptó y se adaptó también a las altas temperaturas, y es así que en la zona podemos tener la enfermedad ya en Macondo. En años húmedos y como enfermedad de fin de ciclo también se la conocía la roya de tallo, pero eso ya también no es tan frecuente, aunque hace un par de años atrás también se metió bastante en el ciclo cuando tuvimos inviernos húmedos. Entonces, ¿qué es lo que hace el productor en la zona? Lo que dije recién es la selección por sanidad, principalmente del tema de las royas. El recambio varietal aquí en la zona donde yo trabajo es muy importante. ¿Por qué? Porque básicamente, sobre todo con estas enfermedades que se meten demasiado en el ciclo y por el rendimiento la expectativa de rendimiento que tiene en la zona, cuando se presupuesta el coste de un cultivo es con una aplicación. Es decir, al menos hacer una aplicación de un fungicida cuando ya tiene todos los tejidos desarrollados, por ejemplo, en hoja bandera. Por eso es muy importante en nuestra zona el recambio varietal de el recambio de varietal. Pero ¿qué aplicación, control sanitario se realiza? Y fue un tema de discusión de este panel cuando teníamos que arribar a las conclusiones, y me parece que es esta la que no explica la diferencia de rendimiento con Paraguay. Porque, digamos, llegado el momento, si se supera, porque, por ejemplo, hay una variedad que la sembramos como
era moderadamente resistente y porque por un momento se hizo explosiva durante el ciclo, se hace igual el control, digamos. No es que no se hace el tratamiento fungicida en la zona. Me parece que hay otras cosas que explicarían las brechas de rendimiento o las diferencias de rendimiento con otros ambientes, pero no este tema puntual de la herramienta química para el control sanitario del cultivo. Vuelvo a repetir, hablo en función a la zona en donde desarrollo mi actividad, digamos, que es acá en el noreste o en el noroeste de la provincia de Santa Fe. Gracias, Ana. Nos vas a dejar con las ganas de contarnos qué otras cosas pueden estar afectando la brecha, porque no nos van a alcanzar los minutos, pero será motivo de otro taller. Celsa, ¿querés contarnos vos? Dale, Ana. No, también lo vimos con la discusión, fue por ejemplo suelo, recién habló Pedro, suelo. Nuestras comunidades agrícolas acá en el norte de Santa Fe tienen aproximadamente 140 y 150 años. O sea, cuando vinieron nuestros bisabuelos hace 150 años atrás, tenemos suelos que son suelos que ya están trabajados de hace rato. Yo creo que influye también la historia de cada uno de los lotes. Lo discutimos, hasta podríamos hacer en hidroponía el trigo, digamos, que no es para explicar el tema del suelo, pero yo creo que los ambientes, incluyéndolo al suelo, también influyen mucho. Para no dejarte con las ganas. Buenísimo, se agradece. Celsa, te escuchamos a vos sobre tu región, cómo ves el manejo de fungicidas y si podría ser fuente de brecha productiva. Bueno, yo lo mismo voy a hacer énfasis en lo que dijo Ana, el control de preferencia para las enfermedades es la elección, diríamos, del cultivar, y curasemillas. Si bien, como les decía, Corrientes no hay tanta superficie, diríamos, estoy muy cerca de Chaco y medio que en el medio, diríamos, del NEA, es muy importante el tema de curasemillas, además de la elección del cultivar, y por ahí si la semilla es guardada, diríamos, o sea, es sí o sí poner énfasis en el curasemilla, y en el caso de que sean semillas de empresa compradas, diríamos, es ver qué curasemilla es el que trae y la posibilidad, diríamos, de agregar alguna nueva molécula de los fungicidas, perdón, que están teniendo cobertura, diríamos, de hasta 45 días en el ciclo. Entonces, con eso uno puede como ya tener un margen más, diríamos, de protección para el trigo. Yo pienso, y es mi personal, diríamos, que sí que habría que usar más fungicidas. De hecho, en estas empresas que están por exportar ahora este año, en la última visita pidieron recomendación y la verdad que yo recomendé aplicar y por sobre todo en una de las variedades que era un poco más, un perfil sanitario más defensivo, diríamos, les recomendé que apliquen, sobre todo para cuidar, diríamos, el valor que están teniendo ahí para la exportación y sobre todo por las razas nuevas de la roya amarilla, que bueno, si entran a los lotes va a ser imposible sacarlas. Alejandra. Bueno, nosotros también en Chaco siempre el productor busca o debería buscar la elección de cultivares resistentes a las enfermedades más comunes. Nosotros, por suerte, en el sentido de enfermedades, no tenemos enfermedades muy agresivas. Las comunes son las rollas de hoja y de tallo, y todavía no hemos tenido incidencia de roya amarilla, tampoco el año pasado, donde hubo bastante humedad ambiental durante todo el ciclo del cultivo. Aún así no tuvimos desarrollo, o al menos no se reportaron presencia de esta enfermedad. Sin embargo, estoy completamente segura de que coincido con Ana. Nosotros tenemos un ambiente mucho más seco, pero de temperaturas muy similares, y creo que el uso de fungicida no es una determinante de rendimiento, porque son años puntuales en las que realmente el uso de fungicida en mi zona va a ser determinante
de un aumento de rendimiento, ¿sí? Y en casos puntuales, de lotes puntuales. También recordemos, Nicolás, que nosotros difícilmente un lote tenga trigo 2 años consecutivos, entonces también ese reemplazo, esa rotación continua que hay con otros cultivos hace que la presencia de patógenos disminuya, y entonces son poco agresivos normalmente la cantidad de inóculos presentes en el ambiente. Así que el uso de fungicidas es muy puntual para cada lote, para cada año, y se busca específicamente seleccionar cultivares de modo de ahorrar este insumo y, bueno, poder cerrar un poquito más bajo el costo de producción, ¿no? Nos piden que vayamos devolviendo la sala. Les voy a pedir a Daniel y a Pedro que apelar a su capacidad de síntesis. No me interesa, Daniel, puntualmente porque sos el único del noroeste y me gustaría escuchar cómo ves la relación entre manejo de fungicidas y brecha productiva en tu ambiente. Bueno, yo coincido con las colegas en que realmente siempre nuestra herramienta más importante ha sido la selección varietal. Que realmente nos manejábamos con variedades que en cierta forma toleraban las enfermedades y de esa manera prácticamente no usábamos demasiado fungicida o usábamos fungicidas un poco más baratos. Pero hace algunos años, y Ana lo puso y en fecha, hace 3 años, tuvimos los primeros brotes importantes de roya amarilla, una enfermedad muy agresiva y que nos ataca muy temprano y que nos puede dejar sin plantas y sin hojas en el tiempo. Entonces, realmente en ese caso, lo que el productor le estamos recomendando desde la estación experimental lo ayudamos también en eso, es tener un monitoreo bastante importante dentro de los lotes y tomar las decisiones también tomando ese monitoreo con las variedades que tiene sembradas, y si tiene una variedad que es sensible, que últimamente varias mostraron sensibilidad, evidentemente tendrá que tomar la decisión de hacer una aplicación. El tema complicado es que esa aplicación a veces nos obliga a hacerla muy temprano y podría pasar que si las condiciones no cambian, la enfermedad obliga a una segunda aplicación y en ese caso no creo que sean muchos los que puedan adherir a esa tecnología. Entonces, de alguna manera, hay que monitorear, hay que ayudarse con los curasemillas, recién decía la colega, sí, pueden ayudar bastante, pero no es una tecnología generalizada y creo que sí se puede usar como una herramienta más en la medida que tengamos trigos que sean capaces de rendir y paguen el tratamiento. O sea, que bueno, eso es algo a la cual estamos realmente todos siempre atentos, ¿no? Que son las enfermedades. No creíamos que la roya amarilla llegue y fue una de las primeras detectadas en el país hace 3 años. Pedro, lo más breve que puedas, contanos un poco, aparentemente sos el modelo a imitar, contanos un poco cómo es su manejo sanitario. Coincido, elección de cultivar o trabajar con variedades resistentes, y nuestro ambiente nos obliga a hacer aplicaciones. O sea, nosotros tenemos mucha roya, manchas, si es un lote donde se sembró trigo el año pasado, vas a tener mancha, entonces la obligación a aplicar, pero siempre y cuando teniendo en cuenta una variedad resistente. Después yo dividiría las aplicaciones en enfermedad de la espiga, porque como les mencioné, la fusariasis es un problema y sí o sí hacemos una aplicación para fusariasis. Limitamos las aplicaciones foliares si es que estoy trabajando con una variedad resistente y me concentro en la fusariasis. Y también está la pericularia, a ver, bueno, pero en ese caso no hay un control bien definido y creo que con eso estaría por el tiempo. Te voy a dar unos segundos, Pablo, si querés terminar redondeando. Yo antes de eso quiero agradecerles a todo el público por estar enchufado y pasando preguntas, y a todos ustedes también. Era todo un desafío si íbamos a tener conectividad. Somos 7 personas intercambiando, creo que ha salido muy prolijo. Para mí, que soy un productor de trigo muy lejano a esa zona, he aprendido mucho de ustedes, estoy súper agradecido. Y bueno, nos seguiremos hablando seguramente porque ha salido muy lindo. Pablo, te dejo unos segundos si querés cerrar. Bueno,
Lo que quiero decir es que para mí fue un gusto haber analizado estos datos y haberme reunido con este grupo de colegas para hacer este análisis. Quiero aclarar que este análisis lo armamos particularmente para esta presentación, no es algo que lo teníamos resuelto de antemano, así que fue muy interesante el intercambio que hemos tenido en estos 2 meses previo al Congreso sobre este tema, y me parece que fue muy útil. Esperamos que esto termine en algún escrito de alguna forma. Y bueno, creo que todo salió bien y eso es más que suficiente. Les agradezco. Gracias. Gracias a todos y nos vemos la próxima Gracias. charla. Gracias. Gracias. Hasta luego.